También a una de las principales preocupaciones de las familias en este país, que no es otro que el pago de la vivienda, ya sea mediante sus hipotecas o ya sea mediante los alquileres. En el primero de los casos, como saben, hemos propuesto limitar los intereses de las hipotecas de tipo variable al 0,1%, que supone, no hacerlo, supondría de media el aumento de la hipoteca, de la cuota hipotecaria de 200 euros al mes, una cifra absolutamente inasumible para la mayoría de las familias en este país. De hecho, hay que recordar cómo la semana pasada Pedro Sánchez señalaba precisamente en una entrevista que hay que evitar que las subidas de los tipos de interés, que las subidas de los precios de las hipotecas se trasladen a las familias, teniendo en cuenta que las familias ya viven una situación económica muy complicada por el aumento de la inflación. Yo creo que como país tenemos que poner encima de la mesa todas las medidas a nuestro alcance para evitar volver a la situación del año 2008, para evitar volver a la situación en la que había ejecuciones hipotecarias masivas que acababan condenando a personas a desahucios y a deudas perpetuas. Sin embargo, como saben, no compartimos que haya ningún impedimento legal para poder poner encima de la mesa esta medida, como sostiene el Partido Socialista, y muy al contrario, ya existe una norma legal en este país, una norma legal que es el Código de Buenas Prácticas aprobado en el año 2012 por el mismísimo Mariano Rajoy, que permitía reestructurar las hipotecas precisamente ante una situación de subida de los tipos de interés, de subida de las cuotas hipotecarias. Además, hay que recordar que durante la pandemia ya hemos aprobado una moratoria hipotecaria que aplaza el pago de las cuotas y de los intereses sin que las entidades financieras puedan realizar ningún tipo de recargo para las familias. Y ahora mismo, de hecho, está vigente esa intervención máxima de la subida de los precios de los alquileres a ese 2% que hemos topado precisamente para desvincular las subidas de los alquileres a la inflación. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, pues que en definitiva se trata, como en tantas otras cosas, de tener voluntad política, y pedimos al Partido Socialista que si realmente tiene algún tipo de duda del encaje legal, de la viabilidad técnico-jurídica de la medida, que nos la diga, que nos sentemos a debatir y a discutir, porque nosotras tenemos claro que es perfectamente viable hacer esta limitación para las hipotecas. Y si en realidad no se trata de ningún escollo legal, de ningún escollo jurídico, pues que entonces no dilatemos más una situación que puede acabar, como digo, en situaciones desgraciadas como las que vivimos en el año 2008, 2009, 2010, que como saben yo soy abogada y precisamente me he dedicado todos estos años a defender a familias en situación de ejecución hipotecaria que se producían y que se produjeron, entre otras cosas, porque las familias no podían pagar esas cuotas hipotecarias. Estamos a tiempo de evitarlo, es el momento de hacerlo ahora y, como digo, es una cuestión de voluntad política. Yo creo que la inseguridad jurídica más importante es la que viven las familias que a final de mes no saben si van a poder pagar la letra de la hipoteca al mes siguiente. También en relación con la vivienda queremos referirnos a la proposición no de ley que llevamos mañana al Congreso de los Diputados y que pide una medida tan sensata como es incorporar el parque de vivienda de la Sareb al parque de vivienda social de nuestro país. Esta medida es una medida de sentido común, es una medida que contempla en cierto modo saldar una deuda que tienen las entidades financieras, que tiene la Sareb con la ciudadanía. A día de hoy, y según los datos de la propia Sareb, habría más de 40.000 viviendas, sin contar también suelos y locales que están vacíos, y esas viviendas podrían incorporarse de forma inmediata al parque de vivienda público, al parque de vivienda social, para que se empezara a garantizar el acceso a la vivienda en nuestro país para las familias y para los más jóvenes. En ese sentido, hacemos nuestro el lema del Movimiento de Vivienda, que dice algo tan sensato como que si la deuda de la Sareb es nuestra, sus casas han de serlo también. Y como saben, es una de las principales reivindicaciones, es una de nuestras principales peticiones para incluir la cuestión de las viviendas de la Sareb, así como la limitación real de los precios de los alquileres y la finalización de los desahucios sin alternativa habitacional, para poder aprobar cuanto antes una ley de vivienda que esté a la altura del país que queremos.